Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy una de las protagonistas en este programa es la sentencia que afecta a las ITV de la comunidad. La Junta congeló sus tarifas, la empresa que presta este servicio recurrió ante los tribunales y ahora el Supremo le ha dado la razón. Hablamos con los grupos parlamentarios para analizar esta y otras sentencias pendientes, pero antes titulares. El reto de hacer frente a la pérdida de habitantes pasa al primer lugar de la agenda política. La lucha contra la despoblación centró esta semana la conferencia de presidentes y también la última reunión de la COPREPA en Valencia. En nuestra entrevista de la semana hablamos de lo que han dado de sí esas dos citas y analizamos la actualidad política con el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Las primeras 9 becas artísticas de la Fundación Villalar ya tienen dueños y proyectos para la comunidad. Tendrán que estar listos en un año y son una iniciativa pionera. Castilla y León ha comenzado el año con unos presupuestos prorrogados y aunque eso no implica reajustes, según la Junta hay algunos asuntos a los que sí afecta y la oposición pide explicaciones al Gobierno. Esta mañana el órgano que preside las Cortes cuando no hay actividad plenaria, como este mes de enero, se ha reunido para decidir cuándo va a comparecer la consejera de Hacienda para responderles. Con los presupuestos de 2016 prorrogados desde el 1 de enero, la consejera de Economía y Hacienda finalmente explicará en las Cortes el motivo de esta medida, una decisión que para los socialistas resulta incomprensible. Habida cuenta de que somos de las pocas comunidades autónomas que no ha aprobado o comenzado a tramitar ya sus presupuestos, habida cuenta de que no parece que haya ninguna razón de peso que haga diferente a esta comunidad autónoma y a este Gobierno para no elaborar sus presupuestos. Todos los grupos han estado de acuerdo en esta comparecencia, pero no en el lugar donde se realizará, la Comisión de Economía y Hacienda. Nos hubiese gustado que la comparecencia de la consejera del Olmo se hubiese producido en el Pleno de las Cortes, ya que consideramos que es la decisión política más trascendente y más relevante del año y que requeriría de un debate en el Pleno de las Cortes y no quedar arrinconada en una comisión. Pero además de Pilar del Olmo, antes del 31 de enero, otro consejero, el de Sanidad, también comparecerá en comisión. Será para explicar el colapso que en las últimas semanas han vivido varios centros sanitarios. Ante esta situación, el PP defiende que no siempre las cosas son lo que parecen. Probablemente la percepción que algunos se encargan de hacer ver de una realidad no es exactamente la que se corresponde como la realidad. Al margen de este colapso, la UPL también reclama que Sáez Aguado dé cuenta sobre otros asuntos relacionados con el personal sanitario. ¿Cómo se están gestionando los traslados? En las numerosas sentencias que existen sobre los concursos, numerosas sentencias en contra sobre los concursos de traslados. Una petición que los populares han rechazado porque dicen ese no es el tema de una comparecencia apoyada por todos los grupos. La oposición también pide explicaciones por la última sentencia que afecta a las ITV de Castilla y León. En 2012, la Junta congeló sus tarifas y la empresa que presta este servicio recurrió en los tribunales. Ahora el Supremo le ha dado la razón y la duda es cómo va a afectar esto a nuestro bolsillo. En el otro caso abierto con las ITV, la reducción de las tarifas de 2015, la justicia por ahora ha dado la razón a la Junta. El conflicto actual con las ITV se remonta a 2012. Ese año la Junta congeló las tarifas de las más altas de España y no aplicó la subida del IPC. Esta medida se repitió en 2013 y 2014 y la empresa responsable, año por año, acudió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que siempre le dio la razón. Ahora, tras el recurso del Gobierno regional, el Supremo ha ratificado esa sentencia favorable, pero de momento solo para 2012. Lo que significa que la Junta deberá pagar la actualización de precios que entonces no se llevó a cabo. Un nuevo error de la Junta de Castilla y León y al final ese error lo vamos a pagar los castellanos y leoneses de nuestro bolsillo. Queremos saber exactamente cuánto es la cuantía que tiene que abonar la Junta de Castilla y León. Porque esa cifra por ahora se desconoce, ya que aunque para la congelación de 2013 y 2014 se espera una sentencia similar, aún queda otro frente abierto, el del año 2015. Fue en ese momento cuando la Junta rebajó las tarifas un 20% y en este caso el TSJ de Castilla y León sí dio la razón al Gobierno regional.
Pero las empresas de las ITV también recurrieron al Supremo y están ahora a la espera. Si esa rebaja es calificada ilegal por los tribunales, las indemnizaciones serán tremendas, serán muy cuantiosas, pero en todo caso ya van a ser unos cuantos millones. ¿Y qué pasará con las tarifas? Esta es otra de las dudas. El ahorro que en su día asumió la Junta de Castilla y León para que los ciudadanos de Castilla y León pagasen de media lo mismo que pagaban en el resto de España se va a mantener y seguiremos con los mismos precios. Y lo que habrá que ver ahora es cómo la Junta de Castilla y León negocia con las concesionarias el pago de esas diferencias. El problema es que este servicio está privatizado. Este servicio nunca se tenía que haber externalizado, porque las empresas que llevan esto están generando problemas. Problemas que tienen mucho que ver con la forma de prestar este servicio. Antes las competencias eran estatales, pero hace ya casi 3 décadas fueron asumidas por Castilla y León. En ese momento se apostó por un modelo de ITV basado en una concesión empresarial que no vence hasta 2029. De los presupuestos y de otros muchos asuntos hablamos esta semana con el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Regional. José Sarrión se sienta con nosotros dentro de la ronda de entrevistas con los diferentes portavoces. Lleva militando en política desde que tenía 15 años y asegura que todo el mundo debería, en algún momento de su vida, participar en ella. Hoy está con nosotros el líder de Izquierda Unida en Castilla y León y el portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León. José Sarrión, muy buenas noches. Muy buenas noches. Usted, que lleva tanto tiempo militando en política, ¿cómo valora los últimos datos del CIS que dicen que los políticos, la política en general, los políticos en particular, aunque han mejorado las cifras, siguen considerándose uno de los principales problemas para los españoles? ¿Va a costar recuperar esa credibilidad que ustedes han perdido? Mira, demasiado altas son las cifras para lo que ha habido. Mira, el problema es que hay dos formas de concebir la política. Esto ha sido así durante toda la historia. Hay una forma de entender la política, que es la política de lo que hoy se llama los políticos, los parlamentarios, los concejales, los alcaldes, etc. Esa es la política concebida como la política del ordeno y mando, de la gestión, que está vinculada muchas veces a la mentira. El político que está dispuesto a decir cualquier cosa con tal de conseguir unos votos y luego a la hora de ejercer el poder no tiene por qué cumplir las promesas. Esto lleva siendo así desde que Felipe González nos metió en la OTAN en contra de su programa electoral. Y eso es una concepción de la política que es la que genera que haya esta desilusión y la que genera este desprestigio tan inmenso. Pero luego hay otra concepción de la política, que es la que algunos reclamamos, que es la política entendida como el compromiso mucho más allá de lo institucional. Política es la gente que cuando termina de trabajar se va a una asamblea o se va a parar un desahucio o se va a participar en una recogida de firmas o va a apoyar cualquier tipo de movilización. Parece que en esas encuestas entonces la gente un poco olvida a este tipo de políticos, ¿no? Estos últimos de los que me habla. Bueno, porque efectivamente hace falta una regeneración de la política. Lo que pasa es que cuando se habla de regeneración muchas veces se utiliza, yo creo que incorrectamente, ¿no? Cuando se habla de regeneración se olvida que regenerar la política consiste precisamente en recuperar esos ejemplos, ¿no? Y esa memoria y esa práctica política, porque insisto, yo llevo militando desde que tengo 15 años, pero no llevo viviendo de la política desde entonces, ni mucho menos, ¿no? Yo me dedico a la política institucional desde hace 1 año y medio, pero durante mucho tiempo he militado trabajando en mi trabajo o haciendo mis estudios, etcétera. Y ese es el compromiso que hay que reivindicar. Por seguir con esos últimos datos que conocíamos del último barómetro del CIS, el paro sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles. Es cierto que las cifras han mejorado, han bajado en todas las provincias de la comunidad, excepto en Palencia, pero siguen habiendo 178.000 personas buscando empleo. Con esos datos, ¿qué propone Izquierda Unida para revertir la situación? ¿Qué margen de maniobra real existe, teniendo en cuenta que dependemos también de las políticas de España y también de las de Europa? Pero lo que es evidente es que las relaciones con Europa tienen que modificarse. Es decir, esto es algo que nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Desde Maastricht, concretamente, Izquierda Unida se opuso a que España perdiera su Banco Central propio y que se entrara dentro del Banco Central Europeo. Izquierda Unida nos opusimos a perder la peseta y entrar en el euro. ¿Por qué? Porque el control de una moneda es lo que te permite manejar tu balanza de pagos, es lo que te permite generar en un momento dado una devaluación que te pueda permitir
aumentar exportaciones y, por tanto, proteger la industria nacional. El problema es que nos hemos metido en un mundo tan neoliberal, tan globalizado, que al final podemos ver cómo plantas con beneficios son cerradas porque sus dueños, que están en consejos de administración de grandes empresas transnacionales, así lo deciden, a pesar de generar beneficios sencillamente porque quieren concentrar la producción en otro sitio. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión doble. Una es de tipo global, la que plantea sobre Europa. Hay que empezar a replantear la relación con Europa. Y a Europa hay que hablarle con claridad y hay que decirle que no podemos poner como prioridad el control del déficit y de la deuda por encima de nuestros derechos sociales. Y esto ningún gobierno lo ha hecho hasta ahora. En segundo lugar, con el margen de maniobra que tenemos en este momento, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, ser mucho más duro a la hora de pelear el techo de gasto. Ahí tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, que a propuesta de Izquierda Unida, de Carlos Sánchez Mato, el concejal de Economía, ha conseguido ampliar el presupuesto pagando deuda, que es algo enormemente complejo y a lo cual, por cierto, se ha opuesto el Partido Popular, que parece que le molesta que se puedan recuperar los derechos sociales. Y en segundo lugar, ¿qué hay que hacer en Castilla y León? Un plan muy ambicioso de protección, en primer lugar, de los derechos laborales y, en segundo lugar, de transformación de nuestro modelo productivo. Ir a un modelo productivo donde el I+D cuente un papel central, de manera que la prioridad sea la creación de empleo estable y con derechos. Empleo, por una parte, cualificado y, por otro lado, también una línea dirigida a las personas con baja cualificación que en este momento están en un limbo y no saben qué hacer. La cita, esta semana ha estado en Madrid, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha acudido el martes a esa conferencia de presidentes donde parece que por primera vez Gobierno y comunidades autónomas han puesto en la agenda política el tema, un problema acuciante en esta comunidad, que es el de la despoblación. ¿Usted confía en que va a dar resultado? Ninguno. Mira, el problema es que decía antes que hay dos concepciones de la política, ¿no? Una que es la política como el compromiso de la gente, la política, digamos, del activismo, etcétera, y luego hay una política, la institucional, y esta tiene mucho de teatro. Y yo creo que lo que hemos visto esta semana es algo que tiene mucho de teatro, tiene mucho de exhibición, mucho de imagen. Se juntan los presidentes para debatir sobre cosas que no generan un compromiso concreto, y se dice, y llega el presidente de Castilla y León y dice: yo voy a llegar allí a reivindicar la dependencia, la financiación a la dependencia. Pero luego en Castilla y León, con la financiación a la dependencia, lo que están creando son externalizaciones, que lo que terminan es creando un problema a la gente del medio rural, que con el dinero que le dan no le llega para pagar un cuidador decente, un cuidador cualificado para su familiar, o que tienen muchas dificultades para encontrarlo, con lo cual se crea un monopolio de ciertas empresas en el ámbito de la dependencia, que terminan haciendo negocio de lo que tendría que ser un servicio público. Dice: voy a defender una mejor financiación de la sanidad. Bien, pero fíjese que es curioso que en Castilla y León, donde ha habido varias mareas blancas, las últimas las de Ponferrada y Salamanca, y donde se ha dilapidado una inmensa cantidad de dinero público en el Hospital de Burgos para ayudar a cosechar dinero a un grupo de empresas privadas amigas del Gobierno, y el Gobierno está negando todo esto. Por lo tanto, ¿con qué legitimidad política, cuando tienes una enorme cantidad de problemas con la sanidad en Castilla y León, vas a reivindicar? Evidentemente que hay algo que hay que corregir, y evidentemente que cuando se habla de la financiación autonómica, claro que es una financiación injusta, y lo hemos definido desde el principio, hemos reivindicado desde el principio que los gastos tienen que contabilizarse teniendo en cuenta el envejecimiento y la dispersión poblacional, porque no es lo mismo pagar un médico en Soria que en Madrid. El presidente Herrera sí que consiguió un acuerdo de toda la oposición, sentar unas bases de lo que se iba a llevar a Madrid, sí, pero no, con ustedes también. Claro, pero eso lleva siendo así 30 años, porque en realidad lo que hace Herrera es crear un consenso sobre lo que es obvio, sobre lo que es evidente. La cuestión es cómo le ponemos una solución a ese problema. Y el problema es que en la conferencia de presidentes lo que encontramos es que al final es una reunión de gente que va a pelearse por las sobras del pastel, que es la cuestión clave. La cuestión clave es que Castilla y León no decide sus propios presupuestos, ni siquiera España decide sus propios presupuestos. Los presupuestos de España no los decide Rajoy. Todavía. Es más, es que este año aún no están, pero es que en todos los años precedentes ni lo decide Rajoy, ni lo decide el Ministerio, ni lo decide la Junta, lo decide el Banco Central Europeo, que es el que establece cuáles son los márgenes de déficit que puede tener nuestro país. Y por lo tanto, el techo de gasto viene definido por parámetros que no son controlados democráticamente. En una sociedad democrática, a nuestro juicio, lo razonable sería que los representantes de los ciudadanos, con los parámetros objetivos, decidieran el gasto para este año es este. Y sin embargo, en la Unión Europea sucede lo contrario, que a los estados se les indica desde fuera lo que pueden gastar y lo que no. Aquí hay una pérdida de soberanía absoluta.
veremos a ver qué da de sí el resultado de esa conferencia de presidentes. No tenemos más tiempo para hablar, lo siento mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Gracias. La cita, sin duda, esta semana estaba en Madrid. Todas las miradas y todos los medios de comunicación españoles estaban pendientes de la conferencia de presidentes que hacía 4 años que no se celebraba. De allí han salido acuerdos necesarios para esta comunidad autónoma, como es el compromiso de elaborar un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el gasto sanitario y una nueva estrategia nacional que combata la despoblación. Hasta 12 acuerdos alcanzaban esta semana Estado y autonomías en la 6ª conferencia de presidentes, uno de ellos por el que clamaba la comunidad desde hace años, un plan nacional de lucha contra la despoblación. Que hay muchas zonas de España donde se están produciendo fenómenos de pérdida de población. Todo esto afecta al conjunto de los servicios públicos. Habrá además un apartado específico en el nuevo modelo de financiación autonómica para el gasto sanitario y la dependencia se incluirá. La presión del gasto sanitario, que está íntimamente ligada al problema de la población, al problema del envejecimiento en este caso, que también tiene el otro envés, que es la esperanza de vida. Yo creo que es, en primer lugar, la inmensa mayoría de los efectivos, de los recursos humanos de la Administración regional, son los profesionales sanitarios. Entre los acuerdos sociales, el impulso a una tarjeta social que servirá para coordinar la actuación de todas las medidas puestas en marcha por la crisis, como la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León. Las comunidades estarán en el pacto educativo, en el impulso a la acogida de los refugiados y en el plan global para erradicar la violencia de género. En un mes se creará el grupo de expertos que sentará las bases del nuevo modelo de financiación, que no va a tener una fácil negociación. Esto va a haber que ponerle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho tino. Habrá que acertar con el experto que elijamos para que nos represente. ¿Y por qué creo en esa armonización fiscal? Porque es la garantía de que no se produzcan paraísos fiscales dentro de nuestro territorio, ni tampoco dumping, como decía, entre unas comunidades y otras. Mi compromiso con los madrileños es no subir los impuestos en la Comunidad de Madrid y no tengo intención ninguna de que los madrileños paguen más. Pero la conferencia se renueva, hará seguimiento de todos los acuerdos y se reunirá una vez al año. De despoblación también se habló en la reunión que los presidentes de los parlamentos autonómicos celebraron el fin de semana pasado en Valencia, donde se fijaron los asuntos pendientes para este 2017. Una cita que también ha servido para dar un relevo a la presidencia que ocupa ahora el valenciano Enric Morera. Allí estuvo la presidenta de las Cortes de Castilla y León. Como presidenta del nuevo grupo de trabajo para analizar el envejecimiento de la población en la Unión Europea, Silvia Clemente intentará que puedan participar todas las comunidades interesadas, como Gales, las Azores o Cabo Verde. Creo que esto es algo que además tenemos que compartir en objetivos con Europa, en el Comité de las Regiones, en la Comisión Europea, en el Parlamento. Con Europa podrán conseguir objetivos que para España y concretamente Castilla y León son fundamentales. Hacer un planteamiento de lucha y de medidas contra la despoblación. La Conferencia de Asambleas Legislativas aprovechará la presidencia española de este y otros grupos para consolidar su papel de interlocutor y, por qué no, mirar el vaso medio lleno. Es también un motor de generación de empleo en el medio rural, en la medida en que las personas que están envejecidas necesitan una asistencia y una atención que supone un yacimiento de creación de empleo. En la declaración institucional firmada en Valencia, los presidentes de parlamentos autonómicos se comprometen a trabajar para poner en marcha este 2017 instrumentos tecnológicos que aporten más transparencia, mecanismos que permitan a todos los ciudadanos acceder de forma sencilla a la actividad legislativa que se produce en los 17 hemiciclos. El italiano Antonio Tajani se ha convertido esta semana en el nuevo presidente del Parlamento Europeo, una institución que, además de representar a cada uno de los ciudadanos europeos, decide cuestiones tan importantes como cuánto gastar en creación de empleo, ayuda humanitaria o los famosos Erasmus. La falta de acuerdo entre los principales partidos ha obligado en esta ocasión, por primera vez desde hacía 35 años, a celebrar 4 rondas de votación. Como en todo el continente, el multipartidismo marcaba la elección del presidente del Parlamento Europeo, provocando una jornada de votaciones maratoniana.
Este martes los eurodiputados necesitaban 12 horas y 4 rondas para escoger al popular Antonio Tajani como el nuevo presidente del hemiciclo en sustitución del alemán Martin Schulz. Seré el presidente de todos, respetaré a todos los diputados y respetaré a todos los grupos. Tutti i gruppi. Este italiano del partido de Silvio Berlusconi asume a sus 63 años su nuevo papel tras una dilatada carrera en las instituciones comunitarias. Ha sido comisario europeo y vicepresidente del Parlamento en 2 legislaturas. Su llegada a la presidencia supone 2 importantes cambios en el rol de la Eurocámara. Por un lado, Tajani tiene un perfil mucho más mediador que Schulz, con un carácter político más fuerte y protagonista. Por otro lado, la elección del italiano supone cierto alejamiento de la presidencia del Parlamento de Berlín y las capitales del norte, y una apuesta por el sur, especialmente por Roma y Madrid. De hecho, a pesar de ser italiano, a Tajani se le consideró como el mejor comisario español. Una calle de Gijón lleva su nombre en agradecimiento a sus gestiones para evitar el cierre de una fábrica. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales, en Twitter, @cortes_CYL, y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. Lo que van a ver ahora es otra perspectiva de una ciudad en la que muchos vivirán y otros muchos posiblemente hayan visitado 1 y 1000 veces. Rincones de Valladolid que nos enseña el socialista Javier Izquierdo, pero que no están al alcance de todos. Así se ve la ciudad desde lo alto. Javier es un amigo, es un colaborador de muchos años, una persona muy íntegra y que hizo un trabajo muy bueno en el Ayuntamiento de Valladolid como concejal, gracias en parte al cual yo hoy soy alcalde de esta ciudad. Este es un lugar probablemente desde el que muy pocos vallisoletanos han tenido el privilegio de ver la ciudad. A mí es un lugar que me gusta muchísimo. Yo lo conocí además un día entre nieblas y todavía la sensación era mucho más bonita, incluso si cabe hoy, ¿no?, que hay un poquito más de sol, ¿no? Pero bueno, creo que es un lugar en el que, primero, el ayuntamiento es un lugar para mí tremendamente importante en la ciudad y la vista que desde él hay, la que más se conoce es la desde el balcón del salón de recepciones, pero esta es muy particular, se ve buena parte del casco histórico desde una perspectiva distinta, se ve la catedral, se ve la antigua, se ven cosas que normalmente no vemos tan a ras de suelo con tanta facilidad y nos da una perspectiva que nos desorienta un poco de la situación de la ciudad, pero que también con esos puntos de referencia nos ayuda un poco a localizarnos. Yo he vivido aquí prácticamente toda mi vida, aquí es donde me he hecho como persona, aquí es donde vivo con mi familia, donde, bueno, pues como digo, he pasado prácticamente toda mi vida y es una ciudad en la que yo creo que tiene muchas oportunidades, ¿no? Y en ese sentido creo que es una ciudad pues muy acogedora y con mucha calidad de vida. Yo soy arquitecto y a mí desde luego el entorno de la Plaza Mayor, todas las calles de cebadería, platerías, que al igual que la catedral son obra de Juan de Herrera, quien hizo el Escorial en Madrid, pues se marchó de Valladolid precisamente para hacer el Escorial y dejó la catedral a medias de concluir, pero todo el entorno, todo el diseño de estas calles, todo el diseño de los edificios que conocemos en este entorno es de Juan de Herrera y es una auténtica joya arquitectónica que yo creo que cada vez tenemos que poner más en valor y sobre todo ser conscientes de lo que tenemos. Luego hay muchos más elementos en la ciudad y desde luego está la Antigua, está el paseo por el Campo Grande, yo creo que es un lugar fantástico, ¿no? Es un jardín que pocas ciudades tienen también y que probablemente porque lo conocemos desde críos y hemos jugado allí, hemos comprado barquillos y hemos montado en la barca, pues igual no le damos la importancia que tiene, pero es un jardín fantástico, ¿no? Y creo que es un legado también de más de un siglo de historia de la ciudad que muchos ayuntamientos han contribuido a mejorar y a dignificar y que sin duda también es un símbolo muy importante de la ciudad. Bueno, estamos en la Plaza de Portugalete, donde se sitúa también la catedral de la ciudad, un edificio, bueno, pues lamentablemente que no se concluyó, ¿no? Un edificio que iba a haber sido probablemente una de las catedrales
más grandes de Europa y un edificio también de Juan de Herrera, ¿no?, del arquitecto de Felipe II, que como digo está inacabado, pero que es una bonita muestra de arquitectura renacentista, ¿no? Yo además tengo un cariño especial porque me permitió dibujando aprobar un examen de la carrera y por tanto oye, también tiene alguna satisfacción, digamos, de otro tipo más personal, ¿no? Yo recomiendo su visita y recomiendo también la visita al museo que hay dentro. Bueno, pues invitar a todos los castellanos y leoneses a conocer Valladolid. Los que no la conozcan, yo creo que es una ciudad como otras muchas de la comunidad autónoma. Tenemos afortunadamente unas ciudades fantásticas en nuestra comunidad autónoma y yo obviamente como vallisoletano recomiendo la visita también de Valladolid. Creo que hay rincones fantásticos y creo que hay una oferta pues muy amplia de todo tipo, cultural, gastronómica, que yo recomiendo que nadie se pierda, ¿no? Sobre todo que seamos capaces entre todos de poner en valor lo que en conjunto tenemos, que al final eso nos hará a todos mucho más fuertes a la hora de promocionar nuestra oferta turística. Y otra imagen de esta semana, la de quienes han recibido las primeras becas artísticas de la Fundación Villalar. 9 personas que a partir de ahora tienen un año de plazo y 12.000 euros para hacer realidad sus ideas. Con ellos nos vamos, volvemos a vernos el próximo jueves a la misma hora. Adiós. Sonríen y no es para menos, porque ellos acaban de recibir las primeras becas de apoyo a la creación artística de la Fundación Villalar. Son pioneras en España porque no hay ninguna beca de estas características, que lo que hacemos es financiar el desarrollo del proyecto y además permitir que el creador tenga la propiedad. Representan a todas las provincias y a partir de ahora tienen un año para desarrollar su proyecto artístico. Lo harán en Castilla y León y contarán para ello con 12.000 euros. Ellos han sido los 9 creadores seleccionados entre 237 candidatos. La verdad es que no pensábamos que en esta primera convocatoria iba a haber tantas personas interesadas y ha sido una sorpresa y además con un altísimo nivel. Desde artes escénicas a literatura o plástica, pasando también por el área audiovisual. Las propuestas son muy variadas. Castilla y León no es que no lo haya, pero quizás sí que faltaba un poco algo como esto. Es fundamental que desde estos estamentos se apoyen al arte. Con estas becas, la Fundación Villalar sigue potenciando las señas de identidad de Castilla y León, en esta ocasión apostando por su talento artístico.